Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Mi nombre es Manuel Aparicio y estoy muy contento en estar en el foro de investigación de la Universidad de Valle de Puebla. Este día les vengo a presentar el tema de investigación uso terapéutico de la zeta, ericium e ignacios en trastornos neurológicos. Como introducción podemos decir que este tipo de trastornos, los neurológicos, son enfermedades que afectan al sistema nervioso en general, causando una gran discapacidad física, intelectual y social. Lamentablemente es un síndrome que es progresivo, crónico, y afecta a la desorganización de diferentes grupos de neuronas y desgraciadamente afecta al 15% de la población mundial, muriendo anualmente 7.5 millones de personas. Inclusive actualmente en los casi 3 años de pandemia solamente se han muerto 6.5 millones, lo que nos puede dar un marco de la gravedad de la situación. Existen un gran número de enfermedades neurológicas, dentro de las cuales podemos destacar los accidentes neurovasculares, el padecimiento de Alzheimer, esclerosis múltiples, Parkinson, entre otras. A nivel mundial, pues estos trastornos han ido creciendo año con año, de tal manera que en los últimos 25 años ha crecido 37%, además de que es la principal causa de muerte y discapacidad a nivel mundial. En este caso, en España, las 19% de las muertes que tienen es debido a este tipo de trastornos. Y otro aspecto es que estas enfermedades se van presentando en personas que tienen edad avanzada, de tal manera que la población a nivel mundial cada vez se va haciendo más vieja, es decir, que la campana se va invirtiendo. Lo que nos está diciendo es que conforme va pasando más tiempo, cada vez mayor número de personas van a tener este tipo de trastornos, ya que van a ir naciendo menos personas a nivel mundial. En México las cosas no son alentadoras, ya que solamente el 37.3% de los mexicanos tienen algún tipo de seguridad social, además de que el 76% de las personas son población indígena, lo cual pues no tienen acceso a un tipo de seguro. También la población a nivel México pues se va haciendo cada vez más vieja y eso implica que va a haber más de este tipo de enfermedades, además de que más del 50% de la población de México vive en pobreza extrema. Y finalmente, pues en México solamente existen 1.300 médicos con especialidad neurológica, es decir, por 1.000 personas solamente hay un neurólogo. Un gran número de estas enfermedades neurológicas lamentablemente pues, no tienen ningún tratamiento eficaz y además, y lo más triste es que se desconocen las causas de las mismas y también de que pues este tipo de terapias y pues realmente no existe algún tratamiento previo para prevenir este tipo de enfermedades por el mismo desconocimiento que existe. Además de que los tratamientos actuales se centran en inhibir o regenerar la sinapsis dentro de las neuronas preexistentes en el cerebro, en el sistema general, ¿no?, de nuestro cuerpo. Los tratamientos actuales, pues básicamente se enfocan en ocupar antidepresivos, ansiolíticos, ansiolíticos, sales de litio, anticonvulsivantes, neotrópicos, hipnóticos y básicamente este tipo de tratamientos y realmente pues se desconoce realmente cómo es que actúan e inclusive es un tema de investigación actual. También es importante destacar que antes de los años 80 se pensaba que nosotros nacíamos con un número determinado de neuronas y nuestras neuronas iban pereciendo, es decir, que era un sistema estático, pero y gracias a las investigaciones se dio cuenta que este sistema se va regenerando y van creciendo las neuronas de manera dinámica durante toda nuestra vida, inclusive en edad adulta, ¿no? Uno de los procesos importantes es la plasticidad neuronal, que es la adaptación de las sinapsis de las neuronas dependiendo de las circunstancias y eso hace que la conectividad se vaya cambiando para hacerlo más eficiente dependiendo de la situación, inclusive pues, en procesos de cerebros en adultos, ¿no? Además, en ciertas circunstancias también se puede crear la neurogénesis. La neurogénesis es el nacimiento de nuevas neuronas. Esto es posible, inclusive en la edad adulta, aunque principalmente sucede en niños. Eso significa que existe la posibilidad de frenar algunas enfermedades y cambiando y promoviendo la plasticidad y la neurogénesis. Y la neurogénesis, como comenté, pues es posible promoverla en diferentes regiones del cerebro
y en este caso, pues en adultos. Y entonces este tipo de deficiencia de plasticidad y neurogénesis está muy ligado con las diferentes enfermedades neurológicas. Estudios han encontrado que la mayoría de estas enfermedades neurodegenerativas, pues como les dije, la alteración de los procesos de plasticidad y neurogénesis, esto significa que la pérdida o la poca eficiencia de esos procesos, pues hace que existan procesos cognitivos deficientes, inclusive emocionales, ¿no? Una de las moléculas o familia de moléculas muy importantes para este tipo de procesos son las neurotrofinas. Las neurotrofinas básicamente son polipéptidos que influyen en la proliferación, diferenciación, supervivencia y muerte celular de las neuronas y gliales. Y se ha demostrado que está vinculado pues, en las en diferentes enfermedades neurológicas. Y entonces el principal es el NGF, que es el factor de crecimiento nervioso, y dentro de esta familia existen otro, que es la neutrofina derivada del cerebro, la neutrofina 3 y la neutrofina 4. También nuevas líneas de investigación se están centrando o enfocando en investigar nuevas biomoléculas derivadas de plantas y hongos para promover diversas proteínas que favorecen la plasticidad y la neurogénesis. En este caso, pues, es bien sabido que los medicamentos o la mayoría de los medicamentos se enfocan en el estudio de este tipo de plantas o hongos, inclusive los hongos, y no solamente ofrecen una curación física, sino también psicológica y mental. Y estas están considerados los hongos como fundamentales para la industria farmacéutica del siglo XXI. En este estudio nos vamos a enfocar al estudio de la seta o hongo, melena de león, pero en general existe una familia de hongos con carácter y potenciales y curativos y principalmente tienen las cualidades de ser antitumorales, ayuda para cuestiones circulatorias, antibacterianas, antiparasitarias, antivirales, hepatoprotectoras, antioxidantes y obviamente psicológicas, ¿no? El hongo que vamos a estudiar se llama Ericium erinaceum o también es conocida como melena de león o también el llama bushitake. Es una especie comestible, medicinal, que principalmente crece en el hemisferio norte. En México se puede encontrar desde Chiapas hacia el norte, diferentes tipos de bosques, principalmente pinos. Y bueno, el aspecto es el que se ve en la fotografía. Y el material y el método que hicimos fue investigar en diferentes bases de datos científicas todo lo que tenía que ver con enfermedades neurológicas y el hongo Ericium erinaceum, dentro de las cuales ocupamos sitios como Science Direct, Scopus, Springer, PubMed, NCBI, entre otras, ¿no? Dentro de los resultados que encontramos, pues encontramos que algunos efectos terapéuticos más destacados que están reportados de esta seta, pues está en la regeneración del epitelio y mucosa gástrica, en enfermedades de Crohn y colitis, en síndromes de intestino permeable y en combatir infecciones por Helicobacter pylori. Además está demostrado que es un buen remedio para combatir el cáncer de esófago y estómago, además de que se sabe que fortalece el sistema inmune debido a los probióticos que tiene. Aquí me gustaría hacer un paréntesis. Se dan cuenta, pues, los mayores efectos se centran en el sistema digestivo, intestino delgado, y hay que recordar que existe una relación directa entre nuestro sistema inmune o nuestra microbiota con respecto a nuestro cerebro. Y hay muchas investigaciones que demuestran que la diversidad de microbiota que tenemos en nuestro intestino se refleja en la calidad y la fortaleza de nuestro sistema nervioso como tal. También existen diferentes publicaciones de esta seta, los cuales han dado manifiesto que existen mejorías en las enfermedades neurológicas como Parkinson, Alzheimer, demencias, esclerosis múltiples, psicosis, oclusión arterial cerebrales, ansiedad, depresión y deterioro cognitivo. Básicamente es bien conocido que la ingesta de esta seta promueve el factor de crecimiento nervioso
y el factor de crecimiento nervioso y hace que se mejore la plasticidad y se pueda generar neurogénesis en diferentes regiones del cerebro, además de manera periférica. Entonces, hay diferentes publicaciones que han encontrado que favorece la plasticidad, también que favorece la neurogénesis y promueve la remielinización de las neuronas, ayuda para neuronas sensoriales, las células nerviosas, células gliales, células oligodendrocitos, células de SBAN y las neuropatías. Y este estudio, y me gustaría destacarlo, que lo hizo Mori en el 2009. En este estudio tomó dos grupos de personas, básicamente 14 personas, los cuales una se le dio el hongo durante 16 semanas y otros pues no se les dio ni ingesta, ¿no? Se les dio un placebo. Y podemos ver que al inicio se les hizo unas pruebas generales de cognición y después de 16 semanas se les hizo las mismas pruebas de cognición. Y podemos ver que en la gráfica número 1, o la de arriba, o el A, podemos ver la diferencia que en la semana 1, que están ligados por las barras negras, tuvieron un cierto puntaje de cognición y después de 6 semanas podemos ver que todas las poblaciones tuvieron un aumento, inclusive algunos más del doble de resultados de la cognición. Estos fueron los sujetos que se le dio el hongo y en la figura B, o en la inferior, se hicieron las mismas pruebas y se percataron que realmente la cognición realmente, pues en muchos no subió, algunos subieron un poquito, inclusive algunos fueron bajos. Entonces, esto demostró que la ingesta de este hongo realmente aumenta la cognición de manera general, pero esto es solamente durante el periodo de ingesta, ya que en el grupo que se le dio el hongo, se hizo otro estudio después de 16 semanas sin ingesta de este hongo y se percató que los valores regresaron en su valor original, lo que nos sugiere que los beneficios son durante la ingesta continua de este hongo. Posiblemente sea por el tipo de alimentación que tenemos, que no estamos proveyendo de los recursos, o en este caso los aminoácidos necesarios para que nuestro sistema cognitivo en general pues se mantenga, ¿no? Además, también existen análisis de contenido de aminoácidos en el micelio cuerpo fructífero del hongo. Bueno, eso se hace a través de diferentes métodos y de analizador de aminoácidos de Bicrom. Y bueno, el contenido de aminoácidos se encuentra en esta tabla y podemos ver que se encuentran 17 de los 20 aminoácidos que existen, lo cual es un porcentaje bastante grande. Dentro de estudios que se han hecho, en el año pasado se ha encontrado o se identificaron que ciertos aminoácidos pueden frenar la muerte neuronal y reducen la inflamación, mejorando la conectividad y por lo tanto, y por ende la cognición. Y se dio cuenta que los aminoácidos esenciales y necesarios para frenar este tipo de patologías, pues la leucina, la fenilalanína, la lisina, la isoleucina, histidina, valina y triptófano. Y si nos damos cuenta, la mayoría, excepto el triptófano, se encuentran todos en la composición de aminoácidos de hongo, lo cual puede respaldar la importancia o los efectos de este hongo, ¿no? Además, nos hicimos un estudio de los efectos de estos aminoácidos y encontramos que principalmente 3, y yo creo que le dan una importancia vital a este hongo, y son los siguientes. Nos dimos cuenta que la presencia de serina es bien importante en el sistema nervioso, en todas las enfermedades, ya que la serina garantiza un buen funcionamiento del sistema nervioso general, además de que el triptófano produce serina, y la serina pues sirve para cuestiones de depresión y ansiedad. Además, se ha encontrado que la deficiencia de la serina pues afecta a las enfermedades neurológicas en general, y también que la serina es vital para el factor derivado de la glía, que tiene que ver con la mielina, además de que la serina es vital para la producción de anticuerpos, y finalmente, pues como he comentado, la serina es importante para la remielinización de los nervios. También otro aminoácido que considero que es muy importante y que está en este hongo es el ácido aspartico. El ácido aspartico pues es el mejor aliado para eliminar
el amoníaco, que es el principal neurotóxico que está en el sistema nervioso. También de que ayuda para tener el mantenimiento del sistema circulatorio. Además de que pues, es necesario el ácido aspartico para la promoción de la proteína básica de la mielina. Además de que hay estudios que han demostrado que los enfermos de esclerosis múltiples tienen bajos y porcentajes de ácido aspartico, además de que ácido aspartico es considerado el neuroesteroide cerebral, es decir, aumenta estos niveles, además de que el ácido aspartico está relacionado con las enfermedades neurodegenerativas, entonces están en baja proporción, además de que ácido aspartico, la ingesta de este ácido, pues también promueve a tener una buena memoria y aprendizaje y equilibrio, ¿no? Además de que es necesario para todas las conexiones cerebrales. Y finalmente, pues, consideramos que también la treonina es importante, ya que pues, la treonina es necesario para generar la ceína y la glicina, además de que es necesario para la producción de anticuerpos en nuestro cuerpo, además de que la treonina está íntimamente relacionada con la neurogénesis debido al factor de crecimiento nervioso. Además, la treonina reduce los síntomas de la esclerosis múltiple debido a la glicina. Además, es un buen aliado para mantener un sueño reparador. Además de que es necesario para la producción de diferentes neurotransmisores como la dopamina, serotonina y GABA. Y después, también se han hecho estudios de la composición molecular de este hongo. Esto se hace con diferentes equipos que te permiten identificar este tipo de moléculas y nosotros logramos identificar que existen hasta ahorita 57 moléculas, posiblemente existan más, pero la ventaja de estas moléculas es que tienen la capacidad de atravesar la barrera hematoencefálica, es decir, son sustancias que van directamente al sistema nervioso, lo cual es difícil algunas veces con medicamentos convencionales. Además de que ya se sabe que varias familias de ellas, en este caso las eritinosinas y las erisenonas, y tienen un efecto inmediato en la promoción de factores de crecimiento nervioso. Además de que pues contiene diferentes tipos de minerales. Yo creo que el que más podemos destacar es el zinc, y el zinc pues, está relacionado, o hay tipo de terapias en el cual la ingesta de zinc con otros nutrientes frena las enfermedades neurodegenerativas, es decir, nuestra dieta tiene una carencia de zinc, además que tiene otros elementos. Además, pues tiene diferentes tipos de vitaminas como la tiamina, la riboflavina, el calciferol, entre otras, además de que tienen otros principios activos, ¿no? Bastante importantes. Como conclusiones, y podemos decir que el estudio y análisis de los componentes de esta seta o de este hongo, pues es un tópico que ha estado creciendo día a día, ya que pues se ven los beneficios en diferentes enfermedades neurodegenerativas a nivel mundial, además de que en el ámbito psicológico, las setas en general, y en este caso centramos en los setas alucinógenos o que tienen algún efecto alucinante, pues están siendo promovidas por los científicos en el ámbito psicológico, que se puedan usar ya de manera abierta, ya que pues la única alternativa que existe para personas que tienen trastornos de depresión, ansiedad, principalmente en el ejército, ya que se ha demostrado que 8 de cada 10 personas salen de sus problemas por la ingesta de este tipo de hongos. También en caso del hongo Ericium erinaceus, podemos concluir que se ha demostrado que pues, tiene efectos beneficiosos en diferentes procesos neurológicos, además de que protege de nuestro sistema de microbiota, de nuestro intestino. Y esto, pues, esa combinación, por eso se pueden lograr beneficios bastante interesantes y además de que se han reportado, ¿no? Además de que actualmente, pues, el estudio de estas setas está creciendo en su popularidad, además de que son temas de interés en diferentes países. Principalmente esto surgió en Asia, en Japón, en Indonesia, en China, pero más sin embargo Occidente ya lo ha estado estudiando, ya que pues, los beneficios son pues bastante y en este caso te ayuda a mejorar el sistema inmunológico, ¿no? Y por mi parte sería todo, les agradezco mucho. Adiós.